Claro que sí. Y en ese sentido, Dios es testigo de nuestro matrimonio, pero no es un testigo silencioso, sino que es un testigo que acompaña, que ayuda. Y a veces pasa en el matrimonio que tenemos ideas muy de nuestro contexto cultural, de nuestra familia, y aplicamos eso a nuestro hogar, y lo de Dios lo dejamos afuera. Pero no, el principio 3 es que Dios es testigo entre nosotros. Señora. Pensé que había una pregunta. Bueno, principio 4. El principio 4 lo dividimos en dos. Usamos el 4 para escribir aceptación y amor. Principio 4 es aceptación y amor. Ya lo vimos en el principio 2. Pero en el principio 4 de aceptación es aceptar al otro. Va más profundo este principio. Es aceptar al otro tal y como es y no cambiarlo de acuerdo a mi manera de pensar. Ese no es el objetivo del matrimonio, cambiar al otro, no es el objetivo. Es aceptarlo y servirlo como ella o como él es. Ese es el principio 4. Y ahí viene el amor. También está en el principio 4, que escribimos amor con el 4. Bienvenidos. 4, amor. Lo hemos estudiado, estudiamos primero los Corintios 13, lo seguiremos estudiando. Ahora, ¿qué es amar al otro? Y aquí viene algo que estudiábamos. Eclesiastés nos dice: el hombre no sabe lo que es odiar y lo que es amar. Nosotros no sabemos amar, sin ofender. Pero el ser humano no sabe amar, necesitamos aprender de Dios a amar. Y por último, el principio 5, todo sobre Cristo. Es el principio 5. Si quieres escribir Cristo con el 5 en la mitad, te ayuda en el principio 5. Cristo, todo sobre Cristo. La idea es que vivas tu matrimonio pensando en qué haría Cristo, cómo viviría tu matrimonio si Cristo estuviera en tus zapatos, si Cristo estuviera en tu lugar. Entonces, por ejemplo, Omaira tiene un esposo que es muy talentoso, ha ganado muchos concursos, ¿sí o no, Omaira? ¿Cierto? Don Jorgito es súper talentoso. ¿Cómo vive Omaira todo esto sobre Cristo, pensando en qué haría Cristo, cómo amaría Cristo, cómo viviría Cristo su hogar con un esposo como Jorge? No estoy hablando mal de Jorge. Lo que pasa es que es un hombre muy talentoso, musical. Bueno, ¿cómo se vive con alguien así? Ahora, ¿cómo se vive con alguien como Eurípides? ¿Sí? Eso que nos lo diga Flor. Pero es lo mismo, todo sobre Cristo. ¿Cómo viviría Cristo con Eurípides? ¿Cómo atendería Cristo a Eurípides? Ese es el principio 5, en Cristo, porque la Escritura enseña, en Cristo. Esos son los 5 principios fundamentales que vamos a seguir trabajando y lo vamos a ir recordando. Hoy, matrimonio de fe, matrimonio que cree, vamos a estudiar una escritura en principio. Ya ahorita pasamos bueno, esta es parte del taller, el taller es todo esto. Malaquías 2, vamos a Malaquías 2. Y vamos a leer Malaquías 2. Adelante. Gracias. Malaquías 2, del 10 al 16 iremos. Dice la Escritura, Malaquías 2. Bienvenidos a todos, qué alegría vernos. Ahorita ya tendremos interacción entre todos. Malaquías 2, dice la Escritura. Versículo 10, pero no, la voy a leer de allí. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Me acerco más? Ya. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Siguiente. Gracias. Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacen: cubre el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano.
¿Por qué comenzamos con esto? Es más que todo contexto. ¿Qué pasa con Malaquías? Hay un problema con el pueblo. Bienvenidos, chévere. Hay un problema con el pueblo y es que están siendo desleales con Dios. Están siendo desleales con Dios. ¿Qué es deslealtad? Es infidelidad. Es infidelidad. Están siendo infieles con Dios. Se están uniendo a dioses paganos. ¿Listo? Ese es el contexto. Y algo muy interesante que dice la Escritura al principio, en el versículo 10, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Y cuál era el pacto de los padres? Serle fiel a Dios. Ese era el pacto. Serle fiel a Dios. Ese era el pacto. Ahora, terminemos con Malaquías, ya conectando con el matrimonio, que de hecho ahí va a hablar de eso. Malaquías 2, 14 en adelante dice: y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de maldad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Hagamos un ejercicio, ustedes que tienen la Biblia ahí. ¿Cuántas veces en esta escritura aparece la palabra deslealtad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Ya en Zoom respondieron, ¿no? Ahí, del 10 al 16. ¿Cuántas veces aparece? ¿Ok? O infidelidad, depende de la versión que tengas. 4 veces. Sí, señor. Aparece 4 veces. Ahora, ¿qué está pasando con el pueblo y por qué Dios lo compara con el matrimonio? Y aquí viene algo ya para conectando con nosotros los matrimonios. Mire, están llamando que siga, por favor. Es de portería. Sonó a citófono, ¿sí o no? Que siga, claro que sí. El pueblo, y aquí viene algo que vamos a desarrollar más adelante en las predicaciones, sobre todo en toda la iglesia, hablando de la fe, y es: la fe es fidelidad. La fe es fidelidad. ¿Sí? ¿Qué está hablando aquí Dios al pueblo? Este pueblo está actuando con deslealtad. ¿Qué quiere decir? Con infidelidad. Está yendo en contra de la fe. No están siendo fieles a Dios. No están siendo fieles a Dios. Y aquí me pregunto, y nos pregunto a todos nosotros, ¿qué tan fiel estamos siendo a Dios en el matrimonio? No para condenarnos, sino analizarnos. Analicémonos. En el matrimonio, ¿qué tan fieles estamos siendo a Dios en el matrimonio? Y la segunda, ¿qué tan fieles estamos siendo a nuestra esposa, a nuestro esposo en el matrimonio? Y no estoy hablando, y mira lo interesante, no estoy hablando de una cuestión sexual, de una cuestión de intimidad, que eso también tiene que ver. Pero comencemos con la primera pregunta. ¿Qué tan fieles estamos siendo nosotros en el matrimonio? ¿Qué tan fieles a Dios estamos siendo nosotros en el matrimonio? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser fiel a Dios en el matrimonio? Y es vivir el matrimonio como Cristo lo viviría, como Dios lo diseñó, como Dios quiere que lo vivamos. ¿Qué tan fiel estamos siendo a Dios en el matrimonio? ¿Qué tan fieles estamos siendo a Dios en el matrimonio? Eso es fe, es decir, vivir el matrimonio en fe, y aquí vamos aclarando un par de cosas. Vivir el matrimonio en fe
no es la idea esotérica de si yo lo creo, eso va a pasar. No, eso no es así. Como, ¡pum! Yo creo en el matrimonio, por ejemplo, hablando hace varios años, una pareja, decía, no, yo le pongo fe, una mujer me decía lo siguiente, yo le pongo fe que mi esposo va a dejar el trago. Y estoy hablando de cosas reales. Esto es real. Y hablando con ella es como, bueno, ¿y eso es la fe que habla la Biblia? No, realmente no. ¿A que la hermana puede orar para que Dios lo transforme? Claro que sí, y oremos por eso, claro que sí. Pero todavía hay una idea esotérica ahí de vivir la fe en el matrimonio. Y hablábamos con ella, y de hecho no es el único caso, en Colombia pasa muy seguido. Es ese y otros casos. Póngale fe que su esposo va a cambiar, eso póngale fe. ¿Quién ha dado ese consejo? No me diga aquí nadie, espero que nadie. Pero ¿quién ha dado ese consejo? Póngale fe que eso Dios le cambia a su mujer. Otro caso. La esposa, esto es real. La esposa, ya voy a terminar. La esposa que es bien ruda, bien fuerte con el esposo. Y en el barrio, estos son cosas reales, me han dado permiso de usar. En el barrio lo conocían a él como el angelito del barrio y a ella como la diabla. Estoy hablando en serio, es real esto que estoy contando. ¿Sí? Y él, cuando se hace cristiano, él llegó a pensar, no, yo le pongo fe que Dios va a cambiar a mi esposa. Ahora, suena espiritual. Y en cierto sentido hay base en la escritura, porque Dios transforma a las personas. Eso es cierto, eso es real. Pero aquí viene un componente que la Biblia no enseña. Y es que por mi fe la otra persona va a ser transformada. Si yo le pongo fe, la mente, porque la mente es poderosa, porque la mente tiene poder, porque el espíritu que habita en mí, de mí fluye poder, porque yo lo piense y yo tenga fe, mi esposo, mi esposa va a ser transformado, transformada. Eso no es bíblico. Eso no es así. Eso no es así. Lo que sí enseña la Escritura, y de hecho por eso usamos Malaquías hoy, porque el llamado es a ser leal, fiel, tener fe en el matrimonio. ¿Qué es tener fe en el matrimonio? Es ser fiel a Dios como quiere que vivamos el matrimonio. Eso es tener fe, ser fiel a Dios para vivir el matrimonio. Eso es. Y alguien puede salir desesperanzado de aquí hoy diciendo, no, pues yo he orado toda esta vida para que Dios me cambie a mi esposo. Esto es un chiste, entre comillas, pero ha pasado. Yo oro porque Dios me cambie a mi esposo por otro. ¿Realmente eso es fe? Y suena ridículo que ahorita lo pensamos y es como, eso no es fe. Claro que no, ahí lo vemos más claro. No, Dios puede transformar a la persona, sí, Dios puede transformar a tu esposo o a tu esposa, sí. Pero el llamado para cada uno de nosotros es vivir en nuestro matrimonio fiel a Dios. Eso es un matrimonio de fe. Vivir el matrimonio fiel a Dios, independiente si el esposo o la esposa cambian, independiente de eso, independiente. Y ahí termino con el término pacto. Ser fiel al pacto, eso es un matrimonio de fe. Aquí aparece 2 veces la esposa de tu pacto, el matrimonio de tu pacto. ¿Qué es el pacto matrimonial? Ya lo hemos hablado en diferentes talleres. Si Dios permite, volveremos a tocarlo. Pero precisamente es algo que quiero dejarles y es, en nuestro matrimonio la idea es ser fiel al pacto que hicimos con Dios. De caminar en Cristo, de vivir en Cristo nuestro matrimonio. Apenas estamos empezando el tema de matrimonio de fe. Hoy tendremos un taller que vamos a ahondar muy chévere, estuvimos hablando con Alejo, hay cosas muy, muy chéveres que vamos a trabajar hoy. Gracias por haber venido, ya vamos a interactuar un poquito más, vamos a hacer una pequeña actividad en el taller es más interactivo. Al principio va a ser así los talleres, en principio vamos a hacer una reflexión bíblica extensa o algo extensa, de 20 a 25 minutos. Y después vamos a interactuar. ¿Listo? Alejandro, esta segunda parte va a tomar este taller y vamos a desarrollar lo que es creer, qué es creer en el matrimonio. Y vamos a realizar varias actividades al respecto, sobre todo en el segundo punto.
Gracias a todos. Le pido el favor a alguien que oremos y seguimos nuestro taller. ¿Quién gusta orar, por favor? Gracias. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este día tan especial, mi Señor. Padre, gracias porque tenemos tu amor, tu compasión, aunque fallamos tanto, Padre, tú estás ahí amándonos, cuidándonos. Padre, te pido tanto, Dios, que podamos llevar una vida como la que tú nos enseñas en tu palabra, un matrimonio como la que nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Dios, hoy a aprender a cómo serte más fiel a ti por medio del matrimonio, cómo honrarte, Señor, en el matrimonio, cómo ser feliz y ser feliz a tu esposa por honrarte a ti, Señor, en el matrimonio, Señor. Pido que utilices a mi hermano, Padre, que seas tú hablando por medio de él. Padre, que hoy salgamos pensando, Dios, cómo mejorar nuestra relación de pareja y cómo nos enfoquemos cada día más en agradarte a ti en el matrimonio, Señor. Honrarte a ti en el matrimonio, Dios. Gracias, Dios, y en nombre de Dios que te oro. Amén. Bien, buenas tardes a todos los que están acá en el Americano y los que están allá viéndonos por televisión, ¿no? Que tengan unas buenas oncecitas. Listo, vamos a hablar entonces de matrimonios que creen, ¿no? Y como decía Luis Miguel, no es la primera vez, obviamente, que nos enfocamos en hacer talleres o en hacer devocionales que nos ayuden a establecer más convicciones, que nos ayuden a compartir más acerca de quiénes somos nosotros. Voy a necesitar a alguien que me ayude con la presentación. Entonces, la vez pasada, hace como un mes tal vez, o 20 días, estuvimos hablando de matrimonios de fe, ¿no? Y esa presentación que hicimos de matrimonios de fe, que fue un taller virtual, hablamos básicamente de la expresión del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces hablábamos como de 9 cositas que eran importantes en un matrimonio de fe. Primero, pues que tengan fe, ¿no? Pero también que haya amabilidad, paciencia, paz, amor, fidelidad, humildad. Todas las expresiones del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos van a permitir vivir un verdadero matrimonio de fe. Continuando con ese tema, entonces, decidimos pensar por algunas preguntas y algunos comentarios que hicieron al final de ese taller anterior acerca de lo que es creer, y es de lo que además hemos venido hablando en la iglesia desde el principio de año. Entonces, ¿qué serán matrimonios que creen? ¿Sí? ¿En qué hay que creer? ¿Por qué hay que creer? ¿Sí? ¿Y hacia dónde le apunta la perspectiva de la fe en el matrimonio? Vamos a colocar entonces el primer punto que vamos a tratar hoy es matrimonios que creen en Dios y su palabra. ¿Somos matrimonios que creen en Dios y su palabra o en qué estamos creyendo? ¿Sí? La base para que nosotros podamos ser matrimonios de fe es la palabra de Dios, no es otra. ¿Sí? Tú puedes dedicarte a hacer muchas funciones a nivel laboral, a nivel personal, a nivel profesional. Puedes aprender muchas situaciones, por ejemplo, con respecto a la crianza de los hijos. Puedes aprender muchas cosas con respecto a la dinámica de relación, incluso en tu propia familia. Pero si la base no es la palabra de Dios, estamos apuntando hacia donde no es. Y lo digo por experiencia, como terapeuta de parejas y de familia, trabajo con muchas personas que no necesariamente son cristianas. Y casi todos nosotros, o casi todas las parejas, las familias, están apuntándole a mejorar, cambiar, fortalecer sus dinámicas de relación. ¿Sí? Pero cuando la palabra de Dios es ausente, ese vínculo es muy débil. Porque la palabra de Dios es la que verdaderamente fortalece. Generalmente las peleas en las parejas es, en algunas circunstancias, ¿quién tiene la razón? ¿Sí? ¿Tiene la razón el hombre o tiene la razón la mujer? A nosotros nos ha pasado con Claudia. Generalmente tengo la razón yo. Es broma, es broma. Aquí está diciendo que no. Pero entonces cuando no sabemos si la que tiene la razón es ella o la que tengo la razón soy yo, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. A su palabra. ¿Qué dice la Biblia de cómo necesitamos resolver la situación que estamos viviendo?
¿Qué dice la Biblia de cómo tomamos decisiones en fe? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Qué es lo que verdaderamente estamos aplicando en nuestras vidas y que nosotros llamamos fe? En el caso nuestro nos pasa que cuando leemos las Escrituras, generalmente agachamos la cabeza y decimos, vamos a hacer lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Qué importa que tú tengas la razón o que yo la tenga? Lo que importa es cuánto estamos dispuestos a obedecer a Dios. ¿Sí? Es algo que Dios en lo personal nos ha permitido desarrollar casi desde el principio del matrimonio y especialmente conmigo, que soy el más terco. ¿Sí? Entonces, cuando Claudia me saca una escritura, me habla de una escritura, yo contra la escritura no peleo. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Si ella me dice, por lo menos me habla y me dice, amor, mira, primera de Pedro 3:7 dice que necesitas tratarme suavemente, necesitas tratarme como si yo fuera un vaso frágil. ¿Sí dice eso? Sí, señor, sí dice. ¿Sí? Yo voy y miro, como hacían los de Berea, para ver si es cierto lo que me enseñan. Y entonces, ¿a qué estoy llamado? A dejar a veces esa forma tan explosiva que tengo de ser, tan ruda a veces para decir las cosas y tratarla, como diría Gustavo Adrián Cerati, tratarla suavemente. ¿Mm? Porque no importa que yo tenga la razón, ¿sí? Lo que importa es qué tan obedientes estamos siendo a las enseñanzas de Dios. El segundo punto, qué tan obedientes estamos siendo a las enseñanzas de Cristo. Tercero, meditan en las Escrituras. ¿Qué tanto nosotros estamos meditando verdaderamente en lo que dice la palabra de Dios? Y meditar implica hacer un ejercicio consciente, ¿sí? Meditar no es, que yo sé que algunos de nosotros hemos practicado meditación, yo la practico, yo soy profesor de taekwondo y profesor de tai chi. Entonces sí, chévere, descansamos ahí como 20 minutos, media hora, lo que aguante. Pero meditar en las Escrituras es algo más profundo. Meditar en las Escrituras es mirar qué es lo que verdaderamente dice el mensaje que estoy leyendo. ¿Qué es lo que verdaderamente, como hizo Luis Miguel ahorita leyéndonos Malaquías, qué es lo que verdaderamente estaba pasando con el pueblo de Dios y por qué Dios deja este mensaje tan profundo? ¿No? Y como dijo Luismi, cuando hacemos preguntas no es para acorchar a nadie, es porque es la forma de meditar en las Escrituras. ¿Qué tan leal o qué tan fiel estás siendo tú en tu matrimonio? ¿Sí? Desde la perspectiva terapéutica, por ejemplo, y me permito dar este ejemplo solamente, hoy en día se habla de la infidelidad financiera. ¿Se habla de eso? ¿Sí? Porque hay matrimonios en los que el esposo o la esposa no le cuenta a la esposa cuánto gana, cuánto dinero tiene, qué hay. Y yo les podría contar un sinnúmero de características de infidelidades que hay con respecto a la relación de matrimonio. ¿Sí? Si nosotros somos verdaderamente uno solo, ¿yo por qué tengo que tener secretos con mi esposa o viceversa? De eso se trata, yendo más profundo, la fidelidad, la lealtad. ¿Cuán leal estoy siendo yo en la administración de mi dinero? ¿Cuán leal estoy siendo en la administración de mi tiempo? ¿A qué le estoy apuntando yo desde la perspectiva personal? Y las parejas que creen, los matrimonios que creen en Dios y su palabra, hablan de esto. Comparten escrituras. Comparten momentos en los que dices, oye, ¿sabes qué? Yo necesito entender qué es lo que está diciendo la Biblia acá. O a veces dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que tú necesitas leer el mensaje de la Escritura, lo que dice la Escritura en el Evangelio, lo que dice en tal lado, lo que dice acá. Como les compartí a ustedes en el taller pasado, entre comillas, a mí me corcha Claudia cuando me dice, ¿sabes qué? No estoy viendo fruto del Espíritu Santo de Dios en ti. ¿Sí? Cuando me sale el enojo, el mal genio, las malas contestaciones, cuando voy manejando el carro y parezco conductor de ICTP y me le meto a todo el mundo. Y ¿sabes qué? No estoy viendo fruto del Espíritu Santo de Dios en ti. Y eso me hace pensar y meditar, porque si no está viendo fruto del Espíritu Santo de Dios, está viendo el fruto de ñero que soy. ¿Sí? De la naturaleza que hay dentro. Y nosotros como casados fácilmente detectamos la naturaleza de nuestro cónyuge. Fácilmente. Uno sabe. ¿Sí? A mí me pasa cuando estoy conduciendo, ¿no? Y ahí que ya íbamos dando una vuelta de noche, el carro nosotros es oscuro, es negro, ¿no? Y era de noche.
Y vino un señor y se metió, no hizo el pare. Y entonces yo me le fui detrás al tipo. Y Claudia, ¿por qué te le vas a ir detrás? No, yo voy normal. Voy bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy detrás del tipo. ¿Sí? No me la ha metido al frente. Pero ella sabe, ¿sí? Este ya va a ir a atravesársele al otro. Me hizo reflexionar y como 3 cuadras andé detrás del tipo y después ya solté la pelea, ¿no? Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos permite hacer ese ejercicio de conocimiento profundo. Y el segundo punto, vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a conocernos aún más. Y los que están allá también en sus casas van a poder hacer este ejercicio. Y la idea es conocernos un poquito más profundamente. Y de cosas, yo he descubierto, mire, incluso con personas acá en la iglesia. Hace un tiempo le compartí un taller que desarrollé para acá, para Bogotá. Lo desarrollamos en un retiro de casados que hicimos por allá en Arbeláez, Cundinamarca. ¿Sí? Desarrollamos ese taller. Y después un hermano de la iglesia en Ecuador me supo el taller, alguien le contó, y entonces yo le compartí toda la presentación, le dije cómo se hacía, aquí y Z. Y allá en la experiencia ya haciendo ese taller, hubo una pareja que llevaban, si no estoy mal, casi 50 años de casados. Y descubrieron que había cosas que no se habían dicho entre ellos, de su infancia, cosas que han pasado en su infancia. ¿Sí? Y a veces a nosotros se nos olvida la tarea de nosotros como cónyuges, como esposos, es conocernos, es entrar a la profundidad del corazón, es hablar de esas cosas que a veces no son tan sencillas de hablar, pero para eso nosotros necesitamos tener como base la palabra de Dios, porque a veces nos podemos enterar de verdades, a veces nos podemos enterar de situaciones que no nos van a gustar y si reaccionamos con nuestra emoción, vamos a destruir la relación. Pero si nosotros vemos en la palabra de Dios cómo poder resolver, cómo poder ayudar, cómo poder animar, cómo poder servir al otro, vamos a construir la relación. Otra característica de los matrimonios que creen es que entienden que las escrituras son más que simples reglas para servir. ¿Sí? Las escrituras no son reglas simplemente como para seguir. Las escrituras son la palabra de Dios y se deben convertir en nosotros en convicciones. ¿Sí? A veces cuando hablamos de obediencia, y yo lo digo porque con amigos de acá de la comunidad, hemos hablado de decisiones que tomamos hace 30 años, hace 25 años, hace 20 años, hace 15, y sobre todo hablo un poquito más del 2003 como hacia atrás. Y algunos me decían, es que yo tomé tal decisión por obediencia. ¿Por obediencia a quién, papi? ¿Sí? Los que somos antiguos en la fe sabemos. No, al discipulador, a la discipuladora. Pero no lo estaba haciendo por obediencia a Dios. Incluso por obediencia a la esposa o al esposo. Pero no lo estaba haciendo por obediencia a Dios. Y eso generó muchas raíces de amargura en el corazón. Cuando nosotros hacemos las cosas con la convicción de que estoy obedeciendo a Dios, no produce amargura, produce sabiduría, produce gozo, produce fe. Después más adelante hablaremos del tema de la amargura en el corazón. Esas raíces amargas generan unos frutos amargos. De tal manera que las escrituras no son simplemente reglas que tú tienes que cumplir. Las escrituras son la base fundamental de las convicciones que tenemos cada uno de nosotros. Y en eso tenemos que estar muy seguros de lo que estamos viviendo nosotros, porque hoy en día, y a medida que vamos creciendo más, vamos a encontrarnos con cosas muy extrañas de aquí en adelante en el tema de las relaciones. Yo ahorita estoy, si Dios me da vida, salud y licencia y disciplina, estoy tratando de escribir un libro, pienso que de pronto se va a llamar Más allá en la pareja. ¿Sí? Y me he puesto a leer e investigar. Y hay un libro que se llama Más allá de la pareja. Y el libro habla del poliamor, de la perspectiva de un matrimonio que están casados, pero se permiten
tener relaciones con otras personas, más allá de la pareja. Pero nosotros tenemos que pensar es más allá, adentro de nosotros, en la profundidad de lo que nosotros estamos construyendo. Y muchos de nosotros, mis hermanos, y permítanme y perdónenme que sea tan sincero, ya tenemos muchos años de casados, algunos de nosotros acá, y algunos nos casamos dentro de la iglesia, otros llegaron casados. Y hemos visto crecer a nuestros hijos en la comunidad. Y muchas veces, varios de nuestros hijos, sobre todo los que están grandes hoy en día, 20, 26 años, 25 años, 24 años, algunos de ellos no creen en el matrimonio. ¿Por qué? Porque vieron en nuestros matrimonios cosas muy complejas y nos llamamos cristianos. ¿Sí? Yo enseño taekwondo en un colegio a nivel extracurricular y tengo una academia de taekwondo. Y les podría decir que más o menos, sin temor a equivocarme, el 70-80% de los niños, todos los papás son separados. Y pregúntenle a sus hijitos, pregúntenle a sus hijos en sus colegios. ¿Sí? Complicado. ¿Sí? Yo mismo, digamos, no me casé con la mamá de mi hija, pero me separé de ella. A mi hija le tocó vivir ese aspecto de ser hija de padres separados. Entonces todo esto lo estamos viviendo y lo estamos viendo hoy. De tal manera que si no tengo conciencia de las convicciones en la palabra de Dios, vamos a seguir repitiendo simplemente comportamientos, simplemente reglas. Y eso va a producir amargura. Entonces es muy importante entender que los matrimonios que creen basan su seguridad, basan su confianza en la palabra de Dios. Viven, última característica, viven la palabra de Dios y son testimonio de ello. Y cuando hablo de esto no estoy hablando de matrimonios perfectos. Estoy hablando de matrimonios que se arrepienten. Estoy hablando de matrimonios que buscan en la palabra de Dios el alimento. Yo he cometido muchísimos errores. Con Claudia a veces charlamos cuando tenemos tiempos de consejería con hermanos y les hemos dicho, o sea, Clau, cuando yo me casé con Clau llevaba 7 años y medio en la iglesia cuando la conocí. Llevaba 7 años y medio en la iglesia, no ha tenido ni siquiera un novio ni en el mundo ni en la iglesia. Nos enamoramos, 2 años después nos casamos, ¿no? Y Claudia me dice, la persona que más me ha hecho feliz en la vida a mí ha sido tú. Llorar. ¿Sí? Y los que conocen a Claudia saben que no llora tan fácil. Yo lloro viendo televisión. Entonces, si ella dice que yo la he hecho llorar, uy, la vaina es intensa. Y he tenido que reconocer mis errores, he tenido que reconocer mi pecado. Hemos tenido que hablar de estas situaciones y arrepentirnos para vivir en la palabra de Dios. Y el testimonio no es que seamos perfectos. El testimonio es que le seguimos creyendo a Dios que nos puede transformar, que nos puede cambiar, que nos puede llenar de sabiduría. ¿Sí? Ahí sí, como hizo la pregunta ahorita Luismi, ¿usted se casa con alguien parecido a usted? No, yo, Claudia y somos de lo diferente que hay en este planeta. ¿Sí? Que día estábamos teniendo la cama los dos y tenemos unos cojincitos que son como un corazón. Ella puso el corazón para arriba y yo para abajo. Así, comience por ahí. ¿Sí? Entonces nos toca dialogar bastante, porque somos muy diferentes. ¿Sí? A ella y a mí nos dicen, van a tal lugar, yo me estoy imaginando un lugar y ella otro. Así, o sea. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar mucho para poder saber, oye, ¿tú qué? ¿Cómo te estás imaginando tú esto? ¿Cómo lo estás pensando tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Sí? Anoche llegábamos de trabajar juntos y me dijo un aspecto que quiere hablar con unos amigos de la iglesia. Me dijo, yo voy a hablar con estas personas, pam. Y yo la escuché y le dije, uy, pero no le vas a decir así porque los desbaratas. ¿Sí? Hable con las hermanas, suavícelas, invítenos a un café y después nos suelta el taponazo a todos nosotros. Pero, sí, y ella me dice, uy, menos mal te conté primero. Sí, y yo la conozco, cuando ella me dice las cosas así tan de frente, pues ya después de 21 años de casado, yo digo, bueno, ¿sí? Al principio yo me sentía como, ¿no? Ya hoy en día entiendo que cuando me dice las verdades de frente no me quiere hacer daño. Me dice la verdad. ¿Sí? Así como a veces también yo puedo de pronto ser un poquito más
suave para decir las cosas, ¿vale? Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Listos? Muy bien. Juan 3:16. Estoy buscándolo acá en esta Biblia electrónica. Lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea o que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces el fundamento de matrimonios que creen es que creemos ¿en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para la vida eterna. ¿Sí? Es así como decía Luis Miguel ahorita. Me casé para tener carro, casa, beca, para que me vaya bien. Pues ojalá le vaya bien. ¿Sí? Yo soy de los que cree que si usted trabaja, pues trabaje, hermano, y consiga y progrese. Pero yo no me casé para eso. Me casé para que nuestra compañía, ¿sí?, el caminar de los dos, nos ayude a llegar a la vida eterna. ¿Sí? Esta escritura tal vez es una de las escrituras más famosas de la Biblia. Y dice una verdad impresionante, que el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo para que todos los que creemos en Él no muramos, sino que tengamos vida eterna. Y no me quiero extender en eso, pero con esa sola escritura podríamos solucionar muchísimas situaciones del matrimonio. Por ejemplo, una enfermedad terminal. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿cómo así? Si yo tengo a mi esposa o mi esposo con una enfermedad terminal y la promesa es esta, ¿cuál es la esperanza? La vida eterna. Sufriremos, claro, el embate de una enfermedad. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de ver esto cuando mi papá se enfermó de cáncer, 58 años tenía el hombre, discípulo, gracias a Dios. Claro, sufrimos cuando lo llevamos al médico, que las quimioterapias, que la radioterapia, claro que sí. Al fin murió, dejó un vacío en nuestros corazones, claro que sí. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que está en el cielo, o que nos vamos a ver en el cielo. ¿Sí? No voy a entrar ahorita en temas escatológicos y doctrinales. ¿Sí? Para todos los teólogos que me están viendo, perdónenme. ¿Listos? Pero al fin, sea el día del juicio final o no, la esperanza es vernos en el cielo. Y ya solucionamos el lío de la muerte y de la enfermedad. ¿Ya lo solucionamos? ¿Ah, toca vivirlo? Bueno, claro, hay que vivirlo. ¿Sí? ¿Será fácil? Seguro no. Pero la esperanza. ¿Sí? ¿Me casé para tener un matrimonio feliz? No. ¿Sí? Nosotros cuando hemos servido en el ministerio de solteros, yo le digo a los solteros, ¿usted no se casa para ser feliz, papi? ¿Usted se casa para parecerse más a Cristo? Ese no es el propósito, entonces ¿para qué se casa, mijo? ¿Sí? Cuando Claudia y yo nos casamos, yo era joven y bello. Ahora ya no. Soy un viejito bello. ¿Sí? Claro, las cosas se van a ir terminando. Lo que no se puede terminar es la esperanza. Eso no se acaba. Eso es lo que nos permite creer que podemos seguir juntos. Y no solamente a nosotros, a un matrimonio que cree. Hechos 16, por favor. Hechos 16, del versículo 28 al 34. Y aquí es cuando Pablo estaba encarcelado con Silas y viene el carcelero y se quiere matar porque se abrieron las puertas de la cárcel. Versículo 28, dice, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cásate. No le contestaron. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados.
Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos de haber creído en Dios. ¿Pero qué fue lo que le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Esa es la base de un matrimonio que cree. Anhelamos la salvación de nuestros hijos, anhelamos la salvación de nuestros familiares, ayudamos a cuidar y proteger la salvación de mi cónyuge. Y eso se hace con preguntitas. ¿Cómo estás tú en la fe? Oye, te he visto desanimado. A mí Claudia a veces me ha dicho, y lo hablo con mucha claridad porque tengo amigos que conocen esto, he hablado con amigos acá, especialmente con Luis Miguel. Y a veces he estado desanimado con la iglesia, honestamente. Y Claudia me dice, oye, te noto desanimado. No como el titular ese, los noto desanimados, no. Pero sí, te noto desanimado. ¿Qué te desanima? Y yo que parezco un loro, pa. Y ella me escucha y de pronto me dice, oye, sería bueno que hables con fulano, con sutano, con mengano. O a veces me dice, yo también estoy desanimada con lo mismo. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Ir a Dios. Ir a Dios. Porque si no vamos a Dios, vamos a tener un corazón crítico y amargo. ¿Sí? Por eso es importante. Y lo que aquí dice el apóstol Pablo y lo que le dio la esperanza al carcelero es: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y nosotros nos casamos fue para ayudarnos a proteger, cuidar, preservar y tener la esperanza de la salvación. Eso es. ¿Sí? No me caso, y hay estudios, como les digo, a nivel de psicología, ese tipo de cosas. Hay muchos estudios, de hecho ayer en estos días leía, precisamente pensando un poco en el taller, de más o menos, esta persona colocaba como un artículo sobre 8 tipos de matrimonio que no funcionan. ¿Sí? Y uno de ellos decía, casarse por compañía. Y yo le digo a varios solteros de la iglesia que ya están cuchos como yo, ¿sí? No se va a casar porque usted cree que se le está quedando el tren, o porque se cree que se está quedando solo, porque esa no es la base del matrimonio. No se vaya a casar porque usted cree que no se puede aguantar la sexualidad, o es impuro o inmoral. No se vaya a casar porque usted cree que entre los dos vamos a conseguir una casa juntos y vamos a salir a tener plata. No. Cásese porque usted está enamorado, porque ama a la persona, pero sobre todo porque cree que va a seguir aportando a la salvación. Ya Cristo murió para la salvación por nosotros, pero nosotros nos podemos ayudar a cuidar el uno al otro. Amén. Juan 7, del 37 al 38. Juan 7, del 37 al 38. Perdón, me salté Juan 11, 20 al 27. ¿La tienes ahí? Préstame un momentico esa Biblia de papel, porfa, que esta Biblia electrónica se quedó pensando. Wow. No, al ser internacional. ¿Listos? Me pasó una Biblia que tiene 2 versiones al lado y lado. Vamos a ver si logro ubicar el texto. Juan 7, del 20 al 27. Juan 11, perdón. Es que da. Hermano, no me confunda, hermano. Juan 11. Juan 11, del 20 al 27. Dice la escritura: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo María a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así de sencillo.
Y así de claro. Cristo es la resurrección, Cristo es la vida. Y eso es el aspecto que más debemos cuidar nosotros si somos un matrimonio que cree, si somos un matrimonio de fe. ¿Sí? A veces las personas dicen, no, pero que tengo que cuidar la relación, que tengo que cuidar el romanticismo. Sí, y ahorita lo vamos a mirar. Hay algunos tips prácticos ahí para que usted pueda ser feliz en su matrimonio, por lo menos un día. ¿Sí? Al menos un día. Pero la esperanza de la salvación y tener claro que nosotros creemos en Cristo Jesús es lo que nos va a permitir seguir firmes. Es lo que nos va a permitir acompañarnos hasta ser viejitos. Es lo que nos va a permitir llegar al final de nuestros días sabiendo que lo logramos. ¿Sí? Ahí sí, como decía el famoso filósofo Diomedes Díaz, toda la plata que caiga en mis manos me la gasto, porque si dejo herencias, yuca, todo el mundo arranca a pelear. Entonces la tarea de nosotros no es dejar la herencia a los hijos. Esa no es la tarea de nosotros. Ojalá. Chévere, si usted le deja algo al chino y a la china. ¿Sí? Cuando mi papá murió, mi madre le dio por vender la casa y ahí nos dieron unos pesos y con eso compramos la cuota inicial de nuestros apartamentos cada uno de nosotros. Y ya. Pero por ejemplo con mi papá hablábamos casi al final de su vida y él me decía, ¿y su mamá y su hermana? Y yo le decía, papi, mi mamá y Pilar van a estar bien siempre. Diego y yo no tenemos ningún interés en nada material. Porque nos dejó lo más grande, la fe. La fe. Y lo vimos morir 27 de diciembre del 2009 en su cama. Después de una predicación que yo hice ahí en la casa, un servicio, tomó la cena del Señor y luego se empezó a quedar ahí y empezó a dilatar pupilas. Y Claudia me dijo, tu papá ya vaya a fallecer. Y nos vinimos todos a cantarle canciones, le cantábamos unas canciones que le gustaban de la iglesia. Y ahí murió. Ahí murió. ¿Sí? Y para nosotros es el ejemplo. El viejo la logró, bueno, no estaba tan viejo, tenía 58 años, yo ya tengo 51. El hombre la logró. La logró. Y nos enseñó un concepto interesante que un amigo le compartió una vez. Le dijo, Guillermo, tú ya le enseñaste a tus hijos a vivir dignamente, enséñales a morir con honor. Y nos enseñó a morir con honor. Nunca renegó contra Dios, nunca. Nunca. Y hasta donde pudo, aunque sea con su mirada, se rió con nosotros. Hasta donde pudo. Entonces, ese tipo de herencia, créanme que le queda a uno como hijo en el corazón. ¿Sí? De tal manera que la pregunta es a qué le estamos apuntando nosotros en nuestra relación de pareja. ¿Sí? Yo veo, y esto lo digo sin ningún tipo de crítica, y a mí la verdad me parece, créanme, me parece chévere que la gente progrese, salga adelante, tenga sus hijos, estudien, X, Y, Z, chévere. ¿Sí? Pero a veces veo personas muy preocupadas, que si no tengo a mi hijo en tal colegio, entonces sufro, me amargo, me siento mal. ¿Sí? Que si no vivimos en tal lugar, que si no le puedo dar tal gusto. El tema de los hijos es un tema que viene más adelante, hablaremos de esto, pero es un tema que es muy intenso en la relación de pareja también. Entonces yo tengo que tener una claridad muy profunda que mi base es Cristo. Ahora sí, Juan 7, del 37 al 38, yo ojalá que Mauricio no me siga confundiendo. Juan 3, 7 del 37 al 38. Dice acá, Juan 7, Nueva Versión Internacional. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Qué esperanza, ¿sí o no? Qué ánimo. Saber que tu esposa y tú, como cristianos, lo que se espera es que del corazón de cada uno de nosotros brote el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios.
como dice aquí, brote agua como ríos de agua viva. Que nosotros no seamos ni un pantano ni un charco para nuestro cónyuge, que seamos ese río. Puede ir a un río cristalino, que uno sabe que está limpio, uno puede tener la certeza de que se puede tomar un poquito de agua de ahí. Y puede refrescar mucho. ¿Qué tanto tú refrescas la vida de tu cónyuge? Ojo. ¿Qué tanto tú ayudas a refrescar la vida de tu cónyuge? Yo le preguntaba a Claudia en estos días, hace como unos 2 meses. Ambos trabajamos, ella trabaja con una empresa por las mañanas de 7 a 1 de la tarde, generalmente trabaja desde la casa y después en el consultorio médico. Y yo trabajo independiente. Entonces yo hay días que tengo bastante trabajo, hay días que no. Generalmente todos los días tengo trabajo, pero a veces me queda la mañana libre o la mañana y parte de la tarde. ¿Sí? Yo tiendo a ser noctámbulo, tengo problemas con el sueño, entonces me duermo cuando no tengo que dormir y estoy despierto cuando debería estar durmiendo. Entonces a veces me levanto tarde, 8 de la mañana o 9, y Claudia pues ya se ha levantado hace mucho tiempo y está allá frente a su computador trabajando. Entonces a veces le pregunto, oye, ¿tú te sientes mal de que yo haga esto? ¿Sí? Y yo pues, cuando no tengo nada que hacer laboralmente, pues entonces me pongo, hago el almuerzo, organizo la casa, hago... ¿Sí? Y yo le preguntaba porque no quiero ser una perspectiva de carga para ella. Me pareció chévere lo que me dijo. Bueno, como tú eres el que está haciendo el aseo en la casa y los almuerzos, pues chévere, yo la paso chévere. ¿Sí? Y es una cosa muy simple. Un almuerzo uno se demora media hora haciéndolo, sobre todo que yo que hago todo frito, yo llego y todo frito y sale. ¿Sí? Sí, ya, o uno llama a Tin, el almuerzo está ahí. ¿Sí? Pero créame que puede aliviar una carga. ¿Sí? El ser atentos el uno con el otro. Bien, segundo punto del taller. Este punto se llama creer, o más bien, creen el uno en el otro. ¿Listos? O creer el uno en el otro. El primer aspecto es, uno de los aspectos fundamentales para que un matrimonio funcione es la confianza mutua. ¿Cuánto tú confías en tu cónyuge? ¿Sí? ¿Y cuánto tú sientes que tu cónyuge verdaderamente confía en ti? Estas preguntas que están aquí, como les decimos con Luis Miguel, no es para corchar a nadie ni para juzgar a nadie. Son preguntas retóricas para que cada uno lo haga más profundamente, no solo acá en el taller, sino se lo pregunte de verdad. ¿Crees en el cristianismo de tu esposo o de tu esposa? ¿Crees en el cristianismo de tu cónyuge? Porque si no crees en el cristianismo de tu cónyuge, hay que hablar. Hay que hablar. ¿Sí? A mí me dio mucho dolor hace unos años hablando con unos jóvenes de acá de la iglesia. Y yo les cuestionaba, venga chino, ¿usted por qué dejó de ir a la iglesia? ¿Qué pasó acá? Y él me decía, hermano, es que mi papá y mi mamá van a la iglesia, el domingo cantan, esos son re espirituales, y entre semana, yuca, papi. No hay nada de espiritualidad. Y de verdad me dolía mucho. ¿Sí? Porque este chico no está creyendo en el cristianismo que ve, porque para él va a ser disonante. Y sobre todo si han sido chicos que han sido criados, digamos, en sus hogares, pero con una relación con la comunidad, con la iglesia. ¿Sí? Y llegan momentos en los que con los chicos, como les digo, más adelante hablaremos del tema de los hijos, pero llegan momentos en los que los chicos cuestionan profundamente nuestro cristianismo. Cuando empiezan a crecer y a ser adolescentes, cuestionan todo. Pero nosotros, ¿tú crees verdaderamente en el cristianismo de tu esposo o de tu esposa? ¿Crees en la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de tu cónyuge? Pablo dice en Filipenses 1:6 que el que inició la obra en nosotros la llevará a buen fin hasta el día de Jesucristo. De tal manera que nosotros todo el tiempo, en nuestro matrimonio, todo el tiempo estamos en obra. Todo el tiempo el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros. Hoy en día, después de 20 y pico años acá en la iglesia,
A veces me siento con amigos y reconocemos, hay cosas que el Espíritu Santo de Dios ha dado y hay otras que ya somos viejitos y ya no hacemos tantas malandradas como antes. Sí. Pero la obra del Espíritu Santo de Dios se nota en nuestras vidas. Se nota en que nosotros elegimos vivir en paz y no tener la razón. En que elegimos perdonar, reconciliarnos, amarnos, servirnos, ayudarnos. En eso se nota. Por eso, si tú ves que el cristianismo que expresa tu esposo o tu esposa no es coherente con lo que dicen las Escrituras, necesitas ayudarlo, no juzgarlo, ayudarlo. Oye, mira, yo veo que la Biblia dice esto, pero no veo esto en ti. ¿Sí me explico? Y para eso se requiere un nivel importante de humildad. Porque si no, el otro saca otra escritura, pero usted también, y le saca otra escritura, pero no lo está haciendo con el ánimo de construir, no lo está haciendo con misericordia, con compasión, con amor, lo está haciendo por contestar. Entonces, en eso tenemos que cuidarnos muy profundamente. Yo creo en la obra del Espíritu Santo en la vida de mi esposa, claro, claro que sí. Y tenemos anécdotas. Cuando éramos novios, me acuerdo en el Ministerio de Solteros cuando yo estaba pidiendo consejo para ser novio de ella. ¿Sí? No me la puedo comer a punta de cuento, ¿no? ¿Sí? Y lo hablábamos que ya con los solteros en una charla que le dimos a los solteros. Ella me pasaba nota, una vez me pasó una nota, me acuerdo mucho, creo que es Éxodo 3:20, ¿sí? Porque yo le contesté al revés a mi discipulador, como siempre yo le contesto al revés a todo el mundo, ¿sí? Le contesté al revés a mi discipulador al revés y ella llegó al otro día con una nota y me la regaló. Mira, te quiero regalar esta pepita de oro, me dijo. Yo, ay, una pepita de oro. ¿No? Yo que soy bien re emocional. Vi la escritura y decía algo así como que tenía que respetar al ángel que Dios había puesto delante de mí. Algo así como respete, ¿no?, a su discipulador. Y yo, uy, qué vaciada tan berraca, hermano. ¿Sí? Y así fue nuestro noviazgo. ¿Sí? Me acuerdo que recién nos conocimos, estábamos liderando una charla bíblica. Entonces, ella me preguntó acerca de la ofrenda. Dijo, ¿y cuánto estás ofrendando tú? Le dije, el 5%. Dijo, ¿cómo así que el 5%? Si hay que ofrendar el 10%. En esa época teníamos el 10 y el 12 porque era una ofrenda sacrificada, ¿no? Entonces yo le dije, cuando yo estudié la Biblia con esos manes que estudié la Biblia, yo les dije que yo estaba muy endeudado y negociamos el 5%. ¿Sí? Yo llevaba como 2 meses de bautizado. Pues sacó la Biblia y me dio todo un estudio sobre la ofrenda y, uy, bueno. Y así ha sido hasta el día de hoy. ¿Sí? Cuando ella ve que yo estoy hablando mucha carreta y que no estoy viviendo lo que estoy hablando, me coge y me sienta, papito, venga. ¿Sí? No necesariamente me saca la Biblia pues así, pero me dice la escritura tal cosa, tal cosa. ¿Cómo aportas tú para el fortalecimiento del vínculo de pareja? ¿Cuán consciente estás de que el vínculo de pareja es el vínculo más importante en un hogar? ¿Sí? A veces nacen los hijos y se convierten los hijos lo más importante en el hogar. Pero resulta que si la pareja no está bien, pues los hijos no estarán bien. Así de sencillo. ¿Sí? Por eso, ¿cuánto aporto yo? Y el aporte que yo puedo dar es como hablábamos hace 20 días o un mes en el otro taller: paz, amor, paciencia, fidelidad, reconciliación, perdón, servicio, misericordia. Ese es el aporte que yo puedo dar. El aporte no es que yo pongo el 50% de la plata y usted otro 50%. Ay. El aporte es, yo estoy aportando paz a la relación. No, estoy aportando más bien es pelea, conflicto, zozobra, ansiedad.
Uy, no, arrepiéntase de eso. Y empieza a aportar paz, gozo, alegría, amor. ¿Sí? El sábado pasado de Semana Santa, el viernes de Semana Santa, estábamos con nuestras mamitas. Y ha sido chévere, después de 20 y pico años de casados, ya salimos con ellas y ellas no pelean. No, chévere. ¿Son amigas? ¿Nos parece peligroso para nosotros que sean amigas? Y entonces entramos a un supermercado ahí en el centro comercial, compramos una paca de agua, la paca decía 15 botellas. Entonces yo le dije a Clau, revisa que tenga 15 botellas. Clau llegó, pagamos. Cuando yo alcé la paca, yo sentí como que se movían las botellas. Entonces conté, 14. Le dije, Clau, ya hemos salido del almacén. Le dije, Clau, yo te dije que contaras, mira, hay 14. ¿No? Entonces le hice un reclamo. Y mi mamá le dijo, dígale que usted no toma esa agua. Sí, porque mi mami sí igual le respondona que yo. Sí. Pero Claudia apenas me dijo, ay amor, es solo una botella de agua y no más. Y ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué aportamos? ¿Sí? Y nosotros nos reíamos con mi mami, porque mi mami de verdad contesta así. Si me hubiera pasado a mí, yo le digo, ¿cuánto vale su agua? Y se la pago. ¿En serio? ¿Sí? Pero, verdaderamente, ¿qué es lo más importante que estoy aportando? Última pregunta. ¿Sí? Y me siento amado y agradecido con Dios. ¿Mm? También me ha tocado tenerle paciencia, claro. Lo que pasa es que mi paciencia es más cortica. ¿Sí? Pero necesito aprender a ser más paciente, más amoroso, más misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio, ahí sí va a necesitar la presentación. Y le quiero pedir a cada uno de ustedes, los que tienen con qué anotar, pueden anotar la pregunta. Los que no, simplemente, la idea es yo hago la pregunta y usted dentro de su interior, en su pensamiento, se va a contestar, no le va a decir a nadie más. ¿Sí? La respuesta es sí o no. ¿De acuerdo? Yo hago la pregunta y usted se queda pensando, oiga sí, oiga no. ¿De acuerdo? La idea es que al final son 5 preguntas solamente, por cada una de los aspectos que vamos a ver, que se llaman las heridas de la infancia, o como lo llaman otras personas, las heridas del alma. Todos nosotros como adultos, todos, hemos sido heridos de niños, todos. Y todos traemos esas heridas en el corazón. Y cuando no hemos aprendido a reconocer nuestra herida, pasa que cuando viene alguien y le espicha el automático a uno habla ¿desde dónde? Desde la herida. ¿Sí o no? Y eso es un dicho viejo. Ay, ese man está respirando por la herida. Pues claro, papi, ¿no es que está herido? Y en el matrimonio nosotros a veces sin querer queriendo vivimos espichando el botoncito cada ratico. ¿Sí? Y cuando yo no reconozco cuál ha sido mi herida, no sé cuál es, reacciono y reacciono y reacciono, y entonces no me doy cuenta por qué es que reacciono como reacciono. ¿Por qué es que hablo como hablo? ¿Por qué es que digo como digo? Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer dice, heridas de la infancia, la primera, número 1, la pregunta, ¿la soledad te aterra? Los que tienen con qué anotar, anoten ahí. ¿Listos? Si no, pues ahí en la mente. ¿Sí o no? Listo. Segunda, eso es rápido. Segunda, ¿sueles tener incapacidad para poner límites? ¿Sueles tener incapacidad para poner límites? Tercera, ¿sueles hacerte dependiente de otros? ¿Sueles hacerte dependiente de otros? Eso es rápido, ¿sí o no? ¿Por momentos sientes que las personas no te quieren? ¿Por momentos sientes que las personas no te quieren? Quinta, ¿los que te rodean te califican como exagerado o exagerada? ¿Sobredimensionan las cosas? ¿Listos? Continuemos por favor con la presentación.
La herida que estamos mirando en este momento es la herida de abandono. No tienen que levantar la mano, pero yo sé que muchos de los que estamos acá, o por lo menos varios, fueron abandonados cuando niños. Y uno no solamente es abandonado porque el papá se va, ¿sí? A veces hay papás que pueden estar presentes, pero emocionalmente son lejanos. Emocionalmente me han abandonado, se llaman papás abandónicos. Están en casa, trabajan, ¿sí? Pero se va a las 6 de la mañana, llega a las 7 de la noche, prende el televisor y ni me habla. Y se genera la herida de abandono. ¿Puedes colocar la imagen, por favor? Se genera la herida de abandono. Como ustedes llevaban su cuenta ahí, y esto solamente es para ustedes con la pareja, lo pueden compartir con su pareja. Si tú respondiste a 3 preguntas que sí, de ahí para arriba, tienes la herida de abandono. Si contestaste de 3 preguntas para arriba, tienes la herida. Si contestó a 3 preguntas, la herida ha venido siendo solucionada. Suele suceder que muchos de nosotros, por gracia de Dios y por el conocimiento de las Escrituras, hemos resuelto algunos temas de estos, por medio del perdón, por ejemplo. ¿Sí? Pero porque tenemos la gracia de Dios de ser cristianos. ¿Sí? Cuando yo hago este ejercicio con gente que no es cristiana, casi siempre las calificaciones son altas. Pero si tú tienes 4 o 5 respuestas de sí, definitivamente esa es la herida de tu infancia. Entonces, cuando un niño o cuando un adulto se percibió como un niño abandonado, cuando es adulto, la respuesta o el mecanismo de defensa es que establece relaciones en las que depende emocionalmente del otro. ¿Sí? Entonces, alguien que fue abandonado de niño puede tener un temor muy profundo de que el esposo o la esposa lo deje, lo abandone. ¿Sí me explico? O que el esposo o la esposa abandone los hijos. ¿Sí? Y si no tienes resuelto eso, ¿sí? Pueden haber cosas que generan un conflicto profundo en la pareja. Nosotros tuvimos un conflicto con Claudia a los 3 años de casados, que fue un conflicto bastante serio. Y en una de las conversaciones yo le dije, ¿sabes qué? Separémonos. Yo puedo vivir sin ti, tú puedes vivir sin mí. ¿Sí? Y obedecía que una vez de niño, mi madre me dijo, que tenía unos 4 años. Y mami, yo no sé qué hice, o no sé qué iba a hacer, yo no me acuerdo eso. Lo que me acuerdo es la frase. ¿Sí? Ella me dijo, vea, mijito, a usted lo separaron de mí, cortaron el cordón umbilical para que usted viviera solo y yo viviera sola. Entonces, si ustedes me preguntan a mí si yo necesito amigos, no, papi, para que los bañen. Porque yo desde niño aprendí, yo tengo que salir adelante solo. Entonces, en el conflicto que tuvimos con Claudia, lo primero que le dije, usted puede vivir sola y yo también, mijita, chao. Y le repetí esa frase no sé cuántas veces, varias veces. Y era mi caballito de batalla, ¿no? Hasta que un día ella se sentó y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿De verdad tú te quieres separar de mí? ¿De verdad? ¿Sí? Y claro, yo con esa frase ganaba la discusión, ella se quedaba callada y no sabía qué hacer. Hasta que después ella misma, oye, esto me hace mucho daño. Yo la verdad no sé en qué momento es que tú llegues y ¡pum!, te vas. ¿Sí? Entonces, mira que esto es algo profundo y es bueno que lo puedan compartir ustedes como pareja. Oye, ¿sabes qué? Mi herida, yo tengo la herida de abandono. ¿Sí? Y esto incluso lo llevamos a otros espacios, como espacios laborales, espacios personales. ¿Sí? Porque el que se percibió como abandonado, pues va a querer tener la seguridad de que nadie más lo va a abandonar. Pero si no tiene esa seguridad contigo, yo no sé, seguramente algunos de ustedes no han podido hablar de esto de esta forma, porque pues obviamente que esto es un ejercicio para el taller y todo. Pero esto nos muestra que necesitamos hablar de cosas muy profundas, cómo fuiste criado, qué decía tu papá, qué decía tu mamá, cómo eras tú, ¿sí? ¿Cómo lo asimilaste? ¿Sí me explico? Yo hablo con mi mami y yo a mi mami le tengo un respeto y un amor muy profundo,
Y sé que cada una de las enseñanzas que ella me dio, ella tenía miedo de que nosotros nos fuéramos a perder en la vida. Y lo que nos dijo fue darnos herramientas para afrontar la vida. ¿Mm? La otra vez estaba charlando yo con mi hermana la menor, la niña de la casa, tiene 40 años, ¿no? Y estábamos charlando y yo le conté esto, le dije, oye, mi mami una vez me dijo esto. Me dijo, a mí también me dijo lo mismo. Y dije, ¿tú qué pensaste? Nada, yo dije, esa señora está loca. ¿Sí? Entonces, la relación de Pili con mi hermana con mi mamá es súper unida. Yo tengo que hacer un esfuerzo bastante grande para estar allá con mi mamá. Y no es que no la ame, yo la amo mucho. ¿Sí? De hecho, se pasó a vivir a 7 cuadras de mi casa y no nos visitamos. ¿Sí? Que ella, que estábamos saliendo con las mamitas, fuimos a una panadería que queda al frente de mi conjunto, con mi suegra y con ella, a un postrecito y un tinto. Y llega y me dice, yo ya he venido varias veces a esta panadería. Digo, ¿y no es capaz de pasar al apartamento y visitarla? ¿Sí? Pero la verdad le agradezco mucho. He hablado, he tenido la oportunidad de hablar con ella de cada una de las enseñanzas que tuve en mi infancia y sé que ella lo hizo porque necesitaba darnos esa fortaleza. La siguiente herida que vamos a mirar, primera pregunta, son 5 heridas del alma, 5 heridas de la infancia. Primera pregunta, cuando niño o niña tuviste problemas de la piel, tuviste problemas de asma, vías respiratorias o problemas de la piel, ¿sí o no? Rápidamente. Segunda pregunta, ¿eres callado, solitario y en algún momento te has preguntado, ¿yo qué hago acá? ¿Sí o no? Tercera pregunta, ¿experimentas rechazo hacia ti mismo? ¿Sí o no? Tercera pregunta, ¿tienes una relación de enojo con el progenitor de tu mismo sexo? Es decir, si tú eres mujer, ¿tienes una relación de enojo con tu mamá? Si tú eres hombre, ¿tienes una relación de enojo con tu papá? Quinta pregunta, ¿te gustan las actividades en solitario? Listo, hagan la sumatoria, le cuentan a su pareja. La herida que estamos evaluando se llama la herida de rechazo. Herida de rechazo. Esta presentación yo la tengo en PDF, se las puedo enviar a todos los que quieran llevarla, ¿listos? La presentación está en PDF, Luis Miguel también la tiene en PDF, la podemos reenviar, ¿listos? Yo también se la puedo enviar a Fabio, que es el que generalmente maneja las comunicaciones, y la envías, la presentación de PDF, ¿listo? Vale, entonces la herida de rechazo. Cuando tú fuiste rechazado de niño, cuando eres adulto, para ti es difícil establecer relaciones nuevas. Para ti es difícil relacionarte con nuevas personas. ¿Por miedo a qué? A que te rechacen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una de las heridas que yo tengo en mi infancia. ¿Sí? Gracias a Dios no por rechazo por la familia, pero en el colegio. ¿Sí me explico? Entonces, súmele a eso de que yo no necesito de nadie más para vivir. Súmele que alguien viene y me rechaza. Ahí viene yo, ¿qué hago? Vaya que lo bañen, papi. ¿Sí? Mi mecanismo de defensa es apartarme de la persona, pero tengo que lidiar con mi dolor. ¿Sí? Hablaba con Luis Miguel en estos días, no solamente estos días, con Luis Miguel hablamos. Y yo le decía a Luis, en un momento particular yo me sentí rechazado por el grupo de liderazgo. ¿Y cuál fue mi reacción? Chao, me fui. Y hay gente que cree que es que yo no quise seguir, que abandoné, que X, Y, Z, que esto, que lo otro, que tal. Pero resulta que yo estaba muy dolido, muy herido. Y mi mecanismo de defensa es que me voy solito, donde nadie más ni me rechacen ni no. ¿Sí? Depende de cómo tú hayas elaborado esta situación en tu infancia, de manera inconsciente la seguimos repitiendo cuando somos adultos. La seguimos repitiendo. Ahorita les comparto, tengo otra herida también de la infancia. La del abandono no la tengo, esta de rechazo sí. Tengo otra herida que cuando reacciono desde esa herida, puedo ser la verdad muy complicado con las personas. Bien, tercera herida.
Primera pregunta, ¿eres complaciente o incondicional con los demás? Primera pregunta, ¿eres complaciente o incondicional con los demás? Segunda, ¿en la infancia o actualmente te avergüenzas de tu sexo y de tu cuerpo? Tercera, ¿te cuesta trabajo suplir tus necesidades básicas? Cuarta, ¿tienes problemas de sobrepeso? Quinta, ¿sueles ser el paño de lágrimas de los demás? Rápido, hace la sumatoria y le puedes compartir a tu pareja. Esta herida que estamos validando se llama la herida de humillación. Y cuando un niño se percibió como un niño humillado en su infancia, puede haber mucha humillación en la familia, por ejemplo en las familias extendidas. ¿Sí? Yo recuerdo que nosotros íbamos a La Espinal, al Tolima, la familia de mi papá es de La Espinal. Tenía una tía que era muy querida, pero ella tenía un dicho todo raro. Llegaba y le servía el tamal tolimense a los adultos y a los niños huevo frito. ¿Sí? No, ¿cómo así era? Yo no entendía por qué le sirvía estos tamales y a nosotros huevo, ¿no? ¿Sí? Afortunadamente nunca lo vi como una humillación, ¿sí? Pero sé que algunos familiares míos se sentían humillados por esa situación. ¿Sí? Ahora hemos podido ser humillados en el colegio, los chicos pueden ser muy crueles unos con otros, muy crueles, muy crueles. Entonces, pero cuando yo me percibo como una persona humillada, póngale que veo lo difícil de esto. El mecanismo de defensa cuando soy adulto, o la máscara, como lo llaman los autores de esta, digamos, de esta visión terapéutica, el mecanismo de defensa cuando soy adulto es que me vuelvo masoquista. Sigo permitiendo que haya humillación en mi vida. ¿Por qué qué? Porque entendí que cuando yo me dejaba humillar, me amaban. ¿Sí? Y por eso es que uno a veces dice, uno a veces conoce matrimonios, Dios quiera no acá en la iglesia, pero uno a veces conoce matrimonios que de pronto el hombre es maltratador físicamente con la mujer. Y uno dice, pero ¿por qué no se separa? ¿Por qué? Porque créanme que ella siente que él lo ama, o viceversa. Ahora, desde la humillación también podemos nosotros actuar de formas diferentes, con enojo, con resentimiento, con frustración, ¿sí? Con soledad. O podemos convertirnos nosotros también en gente que humilla a otros, porque fue lo que yo aprendí. Y eso lo vamos transmitiendo a las siguientes generaciones. Bien, continuemos. Cuarta herida. Primera pregunta, ojo, porque ahorita la idea es que ustedes puedan hablar de esto, ¿no? Y le pueda decir, oye, descubrí que tengo las 5 heridas. O tengo una, o tengo 2, o 3. Primera pregunta, ¿eres perfeccionista? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿te cuesta ser espontáneo o espontánea? ¿Sí o no? Tercera pregunta, ¿el orden y la estructura son el común denominador de tu vida? ¿El orden y la estructura son el común denominador de tu vida? Cuarta pregunta, yo creo que ya estamos como conectados con los que están en casa, entonces ojalá estén haciendo el ejercicio también ahí en la casa. Cuarta pregunta, ¿la disciplina es lo tuyo? Quinta pregunta, ¿eres muy sensible y no te permites expresar tus emociones? ¿Sí o no? ¿Listo? Haga su sumatoria. La herida que estamos validando se llama la herida de injusticia. Y la mayoría de nosotros los colombianos tenemos esta herida. ¿Sí? Cuando uno va fuera del país, uno se da cuenta que alguien es colombiano. Uno, por el acento. Y dos, porque todo el tiempo está peleando por lo que sea justo. Esto tiene que ser justo. ¿Sí? Si usted es de lo que todo el tiempo está diciendo, esto tiene que ser justo, usted tiene esa herida. ¿Sí? Entonces, en la relación de pareja, cuando usted siente que su cónyuge no está siendo justo, bonche, papi. Hay bonche. Porque es que esto no es justo. ¿Sí? Por eso lo que hablábamos en el primer punto del taller. Y para poder solucionar muchas de estas cosas, yo tengo que ir a mirar qué dice la palabra de Dios, porque Él sí es justo. ¿Sí?
como en Él sí encontramos justicia, podemos descansar. Sin embargo, ¿sí? Me acuerdo de una conversación que tuvimos con Clau hace unos años atrás, charlando así de todo y de nada, ¿no? Y ella me dijo, yo creo, a veces he pensado, no dijo creo, a veces he pensado que Dios y la Biblia son machistas, ¿no? Y claro, tú lees la Biblia y uno dice, de pronto sí, ¿no? Coloco el de pronto entre comillas. Pero lo chévere es preguntar, ¿por qué piensas de esto? Oh, porque me parece injusto, ta. Entonces el problema no es Dios ni la Biblia. El problema es que, ¿cuál es el concepto de justicia que tiene? Y con Clau somos, ¿sí? Ella busca la justicia. No, pues es que a mí no me parece justo esto. A mí a veces me dicen, ay, por ejemplo, nos pasó con una empresa estas de internet. Decidimos cambiar de empresa, les devolvimos los aparatos esos, y yo no sé yo dónde dejé la constancia esa que le dan a uno de firmar. Y después nos empezaron a cobrar esos aparatos, ¿no? Entonces yo le dije a Claudia, pues paguemos eso. Entonces Claudia, como me ama tanto, no pelea conmigo por lo que no sé dónde dejé la vaina esa. Pero me dice, no, eso no es justo. ¿Sí? ¿Sí? Claudia hubiera nacido en la época de los mártires de la independencia nuestra, le había dado en la cabeza la pola, le había dado, hermano. ¿Sí? A Policarpo de la Barrieta le había dado, tenga, papi. ¿Sí? Menos mal no nació en Santander, y si no. Entonces mira cómo desde las heridas nosotros reaccionamos. Y como no sé, cuando yo sé cuál es mi herida, lo hablábamos con Luis Miguel preparando este taller. Yo le decía a Luis Miguel, yo tengo tal herida. Y hablábamos de la herida de rechazo. Y Luis Miguel me decía, oye, pero ¿te acuerdas, hermano, que yo te busqué, que no sé qué? Yo la verdad no me acuerdo. Porque estaba herido. ¿Sí me hago entender? Entonces la herida no me permite ver lo que los otros hicieron. Porque estoy en un dolor muy profundo. La siguiente herida les voy a compartir lo que me pasa para que ustedes me ayuden también. Seguramente se van a dar cuenta. Dice lo siguiente, primera pregunta. ¿Te cuesta confiar en los demás? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tienes altas expectativas de todo y de todos? ¿Sí o no? Tercera pregunta. ¿Eres un organizador de vidas y no voy a mirar a nadie? ¿Y andas deprisa todo el tiempo? ¿Sí o no? Cuarta pregunta. ¿Sueles sentir que siempre tienes la razón? ¿Sí o no? Quinta pregunta. ¿Eres mental, intuitivo y odias la mentira? ¿Sí o no? La herida que estamos bailando se llama traición. Y yo de niño me sentí traicionado por un tío. ¿Sí? Un tío que tenía una relación muy complicada con la familia mía, con mi familia extendida. Le ha quedado mal a varios, les ha pedido plata y nunca se las paga. Bueno, ya el hombre hoy en día tiene como 70 años, yo tengo 51, el man ya está muy cucho. ¿Sí? Pero el de niño, yo puedo recordar muchos episodios en los que sentí que él hizo daño a mi papá y mi mamá. Y ojo, la herida ni siquiera era conmigo, era hacia mi papá y mi mamá, pero yo la tomé como personal. ¿Sí? La tomé como algo personal. Y les voy a contar dos cosas que me sucedieron. Con él, y esto lo digo de una forma muy abierta y obviamente ya lo solucioné, lo traté. Era el primer año que yo era interno acá en la iglesia y mi papá se enferma de cáncer. Y en octubre de ese año mi papá ya le había subido el cáncer al cerebro. Mi papá ya no tenía muchas cosas de la parte cognitiva. Este señor llamó a la casa de mi mamá y yo estaba ahí y le contesté. Ya hemos tenido la experiencia que él, con un tío que su esposa murió de cáncer a los 48 años de edad, él le estaba planteando a mi tío que hiciera no sé qué cosa, que pusiera la casa a nombre de él, que no sé qué. Afortunadamente los hijos de mi tío no dejaron, porque si no este señor le quita la casa, se la quita, a pesar de que la esposa estaba muriendo de cáncer. Entonces cuando él llamó, yo me acordé. Y yo le dije, ¿usted qué hace llamando a la casa de mi papá, hermano?
Entonces el hombre se puso todo alzado. Para no alargarle la historia, yo le dije al hombre, dije, hermano, si usted se va a meter con mi familia, usted no me conoce, papi, y el sobrino más parecido a usted soy yo. Entonces, así como usted ha sido de malandro, yo soy 2 veces más malandro que usted, papi. ¿Sí? Y le dije, si usted no va a respetar el proceso de muerte de mi papá y de mi mamá, yo tengo un par de amigos en Kennedy que por dos petacos de cerveza, mi hijo me lo dejan chupando gladiolo. Entonces el man me dijo, voy a ir a su iglesia a decirle usted cómo es. Vaya, papi, quedan las ferias. Allá todos saben que yo soy uñero. Pero usted que va al muñeco es el 20 de julio. Pídale a Dios que yo siga siendo un cristiano. Porque yo dejo de ser un cristiano y el primero que se va para el otro lado es usted, mijo. Entonces ahí me dijo, uy, no nos pongamos con esa, sobrino, tranquilo. Le dije, yo estoy tranquilo, hermano. No estuviera tranquilo, usted ya estaba al otro lado. Colgué el teléfono, pensé, Dios mío, amenacé de muerte a este man. Llamé a un par de tíos. Oiga, tío. Y mis tíos, tranquilo, amigo, usted sabe cómo es él, no le ponga cuidado. Llamé al Flavio. Hermano, necesito confesar pecado. Nos encontrábamos, hablé con Flavio. Obviamente recibí mi cipupalo. Pero estaba actuando ¿desde dónde? Desde la herida de traición. Y no estoy excusando el pecado, pero estoy haciéndoles conocer hasta dónde una herida puede enceguecerlo a uno, y uno puede actuar de una forma equivocada. La segunda cosa que me pasa a mí, porque yo tengo esta herida de traición, es que cuando yo me siento traicionado, me ha pasado con hermanos acá en la iglesia, desafortunadamente, cuando me siento traicionado por alguien, le dejo de hablar. Es como si se hubiera muerto para mí. Es duro. A mí me ha pasado con un par de hermanos acá en la iglesia. Me acuerdo que un hermano una vez le dijo a Claudia, oye, ¿qué le pasó a Alejo que no me volvió a abrazar? No me volvió. Y Claudia, vaya, hable con él. Y el chino vino y habló conmigo, y yo, sí, mijito, bueno, mijito, chévere, mijito. Y me costó años. Y yo le oraba a Dios, yo le decía, ay Dios, yo no quiero sentir esto con los hermanos en la fe. ¿Sí? Entonces les cuento eso desde mi perspectiva personal para no hablar de la vida de otro. ¿Sí? La idea es que ustedes van a tener unos minuticos para que puedan compartir y de pronto puedan decir, oye, ¿sabes que yo a veces sí reacciono de esta manera por esta herida? Ustedes lo pueden compartir. ¿Descubrieron algo nuevo de su pareja? Pregunto. ¿Ya sabía que tenía esas heridas? ¿No sabías? Bueno, chévere que lo puedas descubrir. ¿Cuál es la tarea? O mejor dicho, ¿cuál es la idea? La idea es que hablemos de esto en el hogar, en la casa, y aprendamos a detectar. ¿Sí? A mí Clau me dice, Alejo, estás actuando desde el rechazo o estás actuando desde la traición. ¿Sí? Pilas. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta, con Luis Miguel que hablamos ayer viernes, hablábamos que tenemos amigos que comparten las mismas heridas que tengo yo y reaccionan de la misma manera que yo reacciono. ¿Sí? Entonces eso va a pasar con todas las personas, pero principalmente vamos a tratarlo acá a nivel de pareja. ¿Cuántos tenían solamente una herida? ¿Cuántos tenían 2 heridas? ¿Cuántos tenían 3? ¿Cuántos tenían 2 heridas? ¿Cuántos tenían 3 heridas? ¿Cuántos tenían 4? ¿Cuántos tienen 5? Bueno, hay que tener mucha misericordia, mucha compasión uno con otro. Mucha misericordia, mucha compasión, mucho diálogo, hablarlo y aprender a gestionar y aprender a no respirar por la herida, aprender a no reaccionar desde la herida. Si yo me doy cuenta que estoy reaccionando desde la herida, necesito parar, ir a orar, ir a pensar y empezar a mirar cómo puedo transmitir lo que estoy sintiendo, pero no desde la herida. ¿Sí me explico? Transmitirlo, pero no desde la herida. Bien, continuamos con la presentación, por favor. Terminamos. Tercer punto de los matrimonios que creen. Son matrimonios que creen en la unidad. ¿Sí? Que están seguros
que nada ni nadie los va a separar. ¿Mm? Creen profundamente en la unidad. Vamos a mirar primero los enemigos de la unidad en la pareja. El primer enemigo, la mentira. No puede haber mentira entre nosotros. No puede. Primero porque es pecado. No voy a predicar de eso porque eso será para otra oportunidad. Pero no puede haber mentira, porque la mentira socava la confianza. Si yo tengo una persona que yo siento que todo el tiempo me está mintiendo, pues no voy a poder desarrollar confianza en esa persona. ¿Sí? El segundo enemigo de la unidad, el mal uso del dinero. El mal uso del dinero. ¿Sí? Y en eso tenemos que aprender la escritura, y otra vez no voy a predicar de esto, ¿sí? Pero la escritura nos va a llamar al orden de cómo nosotros necesitamos aprender a administrar nuestro dinero, de cómo nosotros necesitamos manejarlo desde la luz, etcétera, etcétera. Y créame que uno de los motivos de mayor conflicto en una pareja es la plata. Es la plata. Tercer enemigo de la pareja, las deudas. ¿Sí? Cuando yo me casé con Clau, yo tenía unas deudas grandísimas, muy grandes, como 30 millones de pesos año 2001. Claudia no le debía a nadie. ¿Sí? Conmigo adquirió un joven bello y apuesto, pero endeudado. Sí, qué negociado. Yo era el peor partido del Ministerio Soltero en esa época, hermano. Claudia estaba como Shakira, ciega, sordomuda, hermano. ¿Sí? Y lo primero que me dijo Claudia fue, yo no puedo vivir con deudas, no puedo. Entonces hicimos un plan de pago y honestamente hablando le compartía que de alguien yo. Vivimos con mi salario el primer año y medio de nuestro matrimonio y todo el salario de Claudia se fue para pagar mi deuda. Esa fue la dote que ella dio, ¿sí? Y le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy no me la ha cobrado. Y es interesante, a veces en las parejas, pero es que esta deuda es tuya, esta deuda es tuya. Luego no son uno solo. Ojo. Y yo entendí que Claudia no soportaba vivir con deuda, entonces no volví a pedir créditos porque yo era, ay papi, me presta. ¿Sí? Después pagué, yuca papi, no tengo. Y yo entendí, no, ella no. Y casi todo lo que nosotros hemos comprado algunas cosas a crédito, claro que sí. Pero generalmente hemos hecho un plan y casi todo lo hemos pagado lo antes posible. Porque a ella la estresan las deudas. ¿Sí? Otro, la desconfianza. Otro enemigo. ¿Sí? Que yo no pueda estar seguro de quién eres tú. Que no pueda estar seguro de quién eres tú. El otro, la pornografía. Y esto no solamente es con los hombres. También hay mujeres que consumen pornografía. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar la pureza de nuestro corazón, de nuestras vidas. Hoy en día en las redes sociales, fácilmente usted abre el Facebook, el Instagram y le llegan un poco de videos de gente sensual. Y si usted se mete por ahí, ¿sí? He conocido de casos de amigos que de verdad genuinamente están viendo una página de fútbol, de deportes y le llegan, ¿cómo se llama? Como unas vainas ahí de propagandas de tema de pornografía. Complicado. El uso de las sustancias psicoactivas, alcohol, drogas, etc. Y ustedes dirán, pero estamos en una comunidad cristiana. Créanme que todo esto yo lo he visto en una comunidad cristiana. Créanme. Desafortunadamente. El maltrato físico y psicológico. No puede ser. Y menos una pareja de cristianos. ¿Sí? Yo no puedo usar el chantaje psicológico para salir siempre ganando yo. Y si lo estamos haciendo, necesitamos arrepentirnos. La falta de gracia y de misericordia. A veces podemos ser muy críticos y tener un juicio muy alto de mi pareja. No puede pecar, no puede hacer, no puede. ¿Sí me explico? Y resulta que tú te casaste con una persona que peca. ¿Sí me hago entender? En el noviazgo de nosotros, en esa época la iglesia era muy estructurado y confidencial el tema del discipulado. Yo siempre he sido así todo abierto para contar mi vida. ¿Sí?
Pero Claudia es muy prudente. Entonces Claudia solamente le contaba pecado a su discipuladora. ¿Sí? Yo hablaba con Claudia y Claudia sabía todos mis pecados. Cuando nos casamos, yo pensaba que Claudia era como la prima hermana de la Virgen María, que no pecaba. ¿Sí? Y cuando vi que pecaba yo, ¡ah! Dios mío, peca. Créanme, yo de verdad, yo estaba con, porque además a mí me decían siempre, es que Claudia espiritualmente estás acá y tú aquí. Y yo decía, ¿sí? Y Claudia es una mujer espiritual, muy espiritual, pero igual es una persona, es un humano. Llevábamos como 8 meses de casados, nos fuimos a vivir a Cali, en esa época nos casamos, nos fuimos al otro día para Cali, no ha llegado la iglesia, no habían tantos celulares, muchas hermanas amigas del Ministerio Soltero le dijeron, te vamos a llamar, no sé qué, no llamó nadie, ¿sí? Nosotros allá solos, con los que iban llegando, hicimos charla bíblica, etcétera, pero nos sentíamos solos. Yo como vivo solo, bacano, ¿sí? Yo creo que si yo me quedo vivo el día de mañana, Claudia dice que yo la mato en todas las charlas. Si yo me quedo vivo el día de mañana, mi sueño es irme para una montaña, dejarme el pelo largo y la barba y ser un ermitaño. Ese es mi sueño. ¿Sí? Y que la gente que necesite de la sabiduría suba a la montaña, hijo mío. Sí, yo. Claudia es social. ¿Sí? Y entonces me dijo, yo me siento sola. Y se sentía como tan triste y tan sola que pensó como que se iba a caer de la fe. En esa época hablamos de caerse de la fe. Uno se cae de la fe así, vea, ¡pum! Cae. ¿Listo? Y yo dije, se va a caer de la fe y ahorita van a decir que es mi culpa. Porque como yo era el culpable de todo, ¿sí? Herida de injusticia, vea, tercera herida. Entonces, te casaste con una persona que tiene defectos, te casaste con una persona que peca, por eso se necesita mucha gracia, mucha misericordia, mucha, porque si no vas a destruir tu matrimonio, ¿sí? Falta de fe, de todo lo que hemos venido hablando. ¿Fe en quién? En Dios, en lo que Dios puede hacer en nosotros, en la esperanza de la salvación, en la esperanza de la vida eterna, en el caminar de cada uno de nosotros y ver que el Espíritu de Dios puede hacer la obra de nosotros hasta el día de Jesucristo. La desesperanza, perder la esperanza en quiénes somos nosotros, como cristianos, como pareja de Cristo. Los hijos cuando se convierten en el propósito de la pareja, hablaremos después de eso. Los hijos pueden dividir mucho una pareja, muchísimo, muchísimo. Los que saben, nos conocen a Claudia y a mí, yo llegué a la iglesia siendo padre soltero, para no hacerle larga la historia, mi hija vino a vivir con nosotros cuando tenía más o menos 12 años de edad en nuestra casa, ya grandecita, ahí me la ayudó a criar mi papá y mi mamá, ¿sí? Y me acuerdo una vez pasado un tiempo con Flavio y René, estaba preguntando yo el tema de crianza, algunas situaciones que yo estaba viendo, porque ya viviendo con ella en casa, pues empezamos a tener una dinámica de 3, antes éramos solamente los 2. Entonces Flavio y René nos decían, vea, Natalia no se va a acordar cuántos regalos le hicieron ustedes, cuántos paseos, cuántos regaños, cuántos castigos. Se va a acordar cuánto ustedes dos estaban unidos y estaban en paz. Y eso para nosotros fue una convicción. ¿Sí? Y Nata, siendo hija mía, a veces me dice, incluso a veces le pasa, ya hoy en día no tanto porque trabaja, es profesional y todo, pero cuando estaba para ir de 18 o 20 años, papi, tal cosa, ay, yo sé que tú le vas a decir a Claudia. Y pues claro, mi hijita, ¿no es que mi esposa? ¿Sí? Y ella no tiene la intención de dividirnos ni nada. Un hijo no tiene la intención maquiavélica de dividir, pero puede pasar. ¿Sí? Porque los hijos están sobreviviendo, créanme. Uno de hijos está en el tema de sobrevivir. Y entonces uno se adapta al uno, se adapta al otro, se adapta al otro. Y empieza a manipular. Y de ahí se empiezan a generar las divisiones. Entonces cuando usted tiene a sus hijos por encima de su esposo o de su esposa, grave. El uso excesivo del celular, ojo. Ya hoy en día es un motivo de divorcio en muchas parejas. ¿Sí? Gente llega a la casa a 7, 8 de la noche, se mete al celular, cuando voltea a mirar, 11 de la noche ya todo el mundo está durmiendo. Ojo con eso. El trabajo, hoy en día que nos tocó después de pandemia traer el trabajo a la casa, se ha convertido en un tema, un enemigo de la unidad de la pareja. Las redes sociales,
¿Sí? Yo aspiro y espero que entre nosotros no haya gente que tiene celulares con clave para que el otro no lo pueda ver. Sí, en un hogar de cristianos. Alguien dice, pero es que en el trabajo me quitan el celular. Pues guárdelo bien, papito, no sea bobo. ¿Sí? En un hogar de cristianos, ¿sí? Yo he escuchado cristianos. Oye, ¿tú por qué me revisaste mi WhatsApp si eso es algo privado? ¿Privado? ¿Luego no somos uno solo? ¿Qué estás escondiendo? La infidelidad, obviamente, enemigo de la unidad del hogar. Y podría nombrarles muchísimos más. ¿Cómo cuidar la unidad de la pareja? Y aquí traje una foto, pero voy a haber tomado una foto de Amílcar y bien bonita aquí para tenerlos acá. ¿Cómo traer la unidad de la pareja? ¿Cómo llegar hasta donde ustedes han llegado? Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces una forma de cuidar la pareja es mantenerse en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. La verdad no es tu verdad, no es la verdad de tu pareja. La verdad es Cristo. Así de sencillo. Efesios, capítulo 4. Efesios 4, el versículo 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Dice la Escritura, así que les digo, dice el apóstol Pablo, esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la naturaleza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Debo mantenerme en la verdad. En la versión de Dios ha hablado y dice algo así como llevar una vida recta y pura basada en la verdad. Juan 17, 17 Jesús dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la manera de mantener la unidad en el hogar es mantenerme en la verdad. Pero la verdad no solamente es que yo diga la verdad es que yo vivo en Cristo porque Él es la verdad. La verdad es que la palabra de Dios, como decíamos en el primer punto, es el fundamento de mi matrimonio, porque dice que tu palabra es la verdad. Entonces ya no importa cuál es tu verdad ni cuál es mi verdad. Importa cuál es la verdad de quién. De Dios. Terminamos. Juan 15, del 1 al 10. Dice la Escritura, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.
si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 3 puntos específicos. Creer en la palabra de Dios, creer el uno en el otro y mantenernos en la unidad. Vamos a pasar la pantalla. Tips prácticos para buscar la unidad. Dice, buscar espacios de diálogo continuo con tu cónyuge. ¿Continuo es cuánto? Todos los días. Ojalá. Buscar espacios de diversión. ¿Con quién? Con tu cónyuge, sin los chinos. ¿Sí? Tercero, mantener vivo el romanticismo. ¿Sí? Puede seguir siendo viejo y feíto, pero puede ser romántico. A mí me ha funcionado. Hablar sobre su intimidad sexual, expectativas, realidades y satisfacción mutua. Sin tapujos, sin tabúes. Claramente. ¿Estamos bien juntos en esta área? ¿Lo hacemos de manera pura y respetuosa delante de Dios? ¿Te sientes bien? Piensa a diario como mínimo 5 cosas que admiras de tu cónyuge. Yo admiro 98.000 vainas de Claudia. ¿En serio? Asegúrate que los dos van en el mismo camino y propósito. Vamos por el mismo camino juntos. En todo. En todo. Administración de las finanzas, crianza de los hijos, romanticismo, amor, relación con las familias extendidas, etc. Y obviamente, Cristo. Haz planes que los comprometan a los dos. Hagan planes que necesite que los dos estén involucrados y comprometidos. Ten mucha gracia con tu cónyuge. Muchísima gracia. ¿Vale? Eso fue todo por hoy, mis hermanos. Gracias por su asistencia. Espero que les ayude.